en las corcholatas venía una imagen de Snoopy. Entonces juntabas varias y te daban un vaso. Sí. El vaso de un vasito de Snoopy, que era de los primeritos, sí, claro. Bienvenido a Modo Avión, un podcast entre amigos cuarentones que nos subimos al viaje de la nostalgia. Prepárate para escuchar, recordar, reír y desconectarte del estrés diario. Porque a veces lo mejor que puedes hacer es poner tu mente en modo avión. Modo avión número 5 ya de Modo Avión. Muy contentos, muy felices de estar nuevamente con todos ustedes. Gracias por darle play, gracias por todo el apoyo. Gracias por sus mensajes de apoyo, por las ideas que nos han mandado, las ideas que nos han dicho, todo lo que nos pueda faltar, lo que nos pueda faltar. Ya saben, no somos profesionales de la comunicación, pero la verdad que hacemos todo esto con toda la nostalgia, es más que nada por la nostalgia de lo que es y lo que representó para nosotros todo ese tiempo de los 80, los 90, el tiempo en el que fuimos niños, en el que fuimos adolescentes. Y pues bueno, lo hacemos con mucho gusto para, pues ahora sí que relajarnos nosotros y pues de paso, si ustedes también se pueden poner un ratito en modo avión, pues qué mejor, ¿no? Y bueno, pues ya es la quinta semana y bueno, como habíamos dicho desde un principio, Silva iba a estar esporádicamente y así, dicho y hecho, así fue. Hoy Silva nos vuelve a ser el gran ausente, pero los que nunca faltan, mi querido Andrés y mi querido Jules. ¿Qué pasó, mi Jules? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Excelente día. Nuevamente aquí activando como todos los viernes el modo avión. Un gusto saludarlos, amigos que nos estén escuchando, un gusto saludarlos. Y bien lo dices, no somos profesionales de la comunicación, hacemos esto por mero gusto. Y bueno, pues ahora sí que aquí estamos en el quinto episodio de Modo Avión. Y recordándoles a todos nuestros amigos que nos sigan, por favor, en nuestra playlist que tenemos en Spotify con toda la música que estamos recordando dentro de los episodios. Denle ahí seguir y bueno, aquí estamos para un nuevo episodio. Y una que otra más por ahí también que tenemos ahí que vamos agregando de gustos propios también en la playlist. Pero todas las canciones que mencionamos aquí, ahí están en la playlist y la verdad, digo, la hemos oído, ¿verdad? La hemos oído cuando vamos por ahí en el carro, cuando vamos a hacer ejercicio un rato. Y la verdad, se armó bonita, ¿verdad? La playlist. Sí, está muy agradable, bastante agradable. Y bueno, pues también aquí me acompaña otra vez nuestro queridísimo Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué cuentas? Pues aquí estamos, mi estimado Ponce, mi estimado Julio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen y nos hagan el favor de atender nuestro podcast. Muy contento de estar en el quinto episodio, como bien dice, rememorando esas épocas de 80s, 90s, nuestra infancia, nuestra adolescencia. Y bueno, pues invitarlos a todos a que se unan a nuestras redes sociales, a Facebook, Twitter. Bueno, ya no es Twitter, ya es X, me quedé en los 70s, pero sí. Que nos manden sus telegramas, por favor. Que se unan en MySpace también. Ahí un correo con una paloma, por favor. Claro. Mándenos sus cartas al apartado postal 14141 para mandarles sus boletos y que puedan acceder a escucharnos en el radio. Sí, y recuerden que si son el número 100 podrán asistir a un programa de Chabelo en vivo. No, si te quedaste, si estás bien en modo avión. Sí, ahorita sí estoy bastante avionado. Y pues sí, agradecer a todos por sus comentarios. Nos llegan comentarios desde Siberia. Gente que está en Siberia, que nos escribe y nos da sugerencias sobre cómo mejorar este podcast. Las tomamos todas en cuenta, aunque no les entendamos. Claro. Leemos todo, porque ni nos entienden ni les entendemos, ¿verdad? Pero ahí está, muchísimas gracias, ¿verdad? Y pues bueno, para comenzar, para entrar de lleno al tema del día de hoy,
Y la verdad, los temas que han ido saliendo, van saliendo, digo, teníamos ya un pequeño plan, los temas se van dando solitos, como vamos platicando, sale ahí de que, oye, deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer lo otro, y salen los temitas y pues, se van armando. Y esta vez, pues digo, no es para menos, porque la verdad ahorita se nos ocurrió hablar de todas estas las promociones que teníamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, todo lo que venían las promociones en las papitas, en los refrescos, en la tele, en el yogur, que había promociones por todos lados. Digo, no sé si todavía al día de hoy sigan estando igual de activas ese tipo de Fíjate promociones. que de repente en las Sabritas salen las tiras de que metas un código a la página de PepsiCo y Ajá. puedes ahí comprar con puntos, no sé, algo así. Sí, pues sí lo he visto, pero pues nada más es eso, pero antes eran como muy, digo, no sé si fue por la cuestión ahí, ya cuestiones gubernamentales actuales, que pues no permiten ya como que esas promociones tan infantiles como las Sí. había antes, ¿no? Y pues la verdad yo me acuerdo mucho, digo, de las primeras que me acuerdo yo de mis primeras promociones, fue un álbum de carros que había, creo que era de Sabritas, que te vendían unas estampitas con los modelos de carros de distintos tipos, no sé si ustedes lo tuvieron, y llenabas el álbum y eran los modelos de carros y venía, digo, ahí fue gracias a ese álbum, me acuerdo que yo conocí que existían más marcas que Ford, Volkswagen y Nissan, que creo que eran las únicas que había aquí en México, pero con eso conocí que había Mazda, que había Aston Martin, que había Peugeot, y así de, caray, estos Más o carros, menos en qué año pues traía la fue. fotito, Más o menos en qué año fue eso, pues a amigo. ver, eso debe haber sido como 88, Sí, 87, ochenta y 88 por nueve ahí. Fíjate que yo me acuerdo por ahí. también, yo no tengo tan fresco el recuerdo de los carros, pero sí recuerdo que Sabritas tenía en algún momento una promoción, o no promoción, sino que te salían estampitas de astronautas. No sé si recuerden que de Caray. repente te salía No, una estampita con la constelación de Orión y otra con Y Aldrich ya, y sí, todos esos. sí, 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 pues fueron los inicios de todo ese tipo de promocionales, que al final de cuentas lo usaban como una estrategia de fidelidad, ¿no? Del consumidor para Sí. con el grupo exacto. PepsiCo, porque realmente el grupo PepsiCo era quien sacaba todo ese tipo de promocionales y de promociones Así es. que nos recordábamos en ese entonces. Me acuerdo que también había una de banderas o de escudos de... Sí, creo que era de banderas de países. Y también, pero es que había, o sea, aparte de que eran, pues digo, ¿cómo se llama? Por tener, agarrar consumidores, pero también la cuestión era de que también como que eran medio educativas, Sí, te digo, te enseñaban modelos de sí. carros y pues cosas que no había en México. Y otro, tengo que yo me acuerdo, uno que era también, que eran banderas, no recuerdo si eran banderas o eran Había escudos. uno que era hasta de héroes de la independencia también, o sea, que venían las De ese sí me estampitas. acuerdo, de ese sí me acuerdo, Sí, el de cierto. Héroes de la Sí, Independencia, sí, sí, cierto. Pero yo también, bueno, y había también, bueno, obviamente clásicos, los de los sí. mundiales, los que salían ahí pues haber sido de Italia 90, ya ves que tú platicabas el capítulo pasado de que de Italia 90 tenías creo que por ahí estampas Sí, o era tarjetas a un los... álbum Panini, si no mal recuerdo. Ese también, bueno, pero ese no me acuerdo en dónde le conseguías las estampitas, porque para el 94 creo que sí ya venían en algún producto de estos de dulces, donde podías sacar las estampitas estas de este álbum Panini. En ese entonces del Ok. 90, híjole, es que no me acuerdo si era Panini o de Danesa 33, pero había un álbum donde venían todas las selecciones estas de Italia 90, que creo que sí era con los helados, si no mal recuerdo. Eso también de Danesa 33 me acuerdo que había unas que eran del helado y que traía el casco de la NFL arriba, ¿se Sí, Ah, está acuerdan? muy sí, padre sí, sí, ese. sí. Estaba bien chido. Y hace poco creo que volvieron a sacar alguien volvió a sacar como, no sé si fue la misma danesa, es que como que intentó renacer esa marca, pero que sí sacaron como otra vez esos casquitos. De hecho, yo saqué uno hace poquito del Kentucky y también tengo así el casquito, pero sí esos de danesa eran un clásico, la que te daban así como que la bola y encima le ponían el Sí, era casquito, el Sí. ¿no? vaso y el A casquito, la, ajá. el casquito a la bola. Pero fíjate, yo uno de los álbumes que recuerdo con mucho cariño es uno de, no sé si se acuerdan ustedes, uno de Pepsi, de Batman Returns, Ah, que
que salían las estampas de toda la película y venía toda la película prácticamente contada en fotogramas en el Ajá. álbum. Y también, y lo cambiabas creo que eran 5 o 10 fichas de la Pepsi. Y ibas a la tienda y te da por las 5 fichas y no sé cuántos pesos. Y te daban tu bolsita con tus estampas de Batman. Y ya las ibas pegando en el álbum. Y me acuerdo que era toda la película, porque yo creo que ya cuando salió, y salió mucho antes de la película, porque cuando ya fui a ver la película, ya prácticamente ya me sabía toda la historia y le decía a mi mamá, sigue esto, sigue aquí, pues aquí Sí. la viste, es que tuve el álbum. Sí, yo creo que también por eso luego fue ¿cómo se llama? El consumir el refresco en bolsita, ¿no? Porque ibas a comprar el refresco para la corcholata Ajá. y también para poder cambiar los productos. Ustedes no iban a las tiendas, oiga, ¿tiene fichas? Sí. ¿Tiene fichitas? Antes Sí, de claro, eso- y luego las buscabas en el suelo, güey. Antes de eso, Ajá. en la Pepsi, me acuerdo que mucho antes de esa promoción, tenían una promoción que salía, haz de cuenta, en las corcholatas venía una imagen de Snoopy. Entonces juntabas varias Sí. y te daban un vaso. Sí, El vaso de un vasito de Snoopy, Snoopy, sí, que era de los cierto. primeritos, sí, claro. Sí, también ese que... y a ver, te cuento también otra que hubo también, creo que era de las fichas, que era mitad y mitad, ¿no? Bueno, no sé si como el que decías, que decía, si completas el carro, te llevas un carro. Sí, claro. Si completas Sí. una moto, te llevas El una billete, motoneta. etcétera. Sí, El estaba muy fregón billete esa. o un refresco. Estaba chido y andabas buscando tus mitades. Pero creo que llegabas, a veces ibas a las fiestas, no te pasaba que iban a las bodas o algo Y así. pedías las Y en la corcholatas. boda... Y en la banda vas de, ahí andabas rasqui, rasqui, y decías, aquí ahorita es una joya esto. Obviamente nunca encontrabas nada, pero ya andabas como pepenador en las fiestas y en las bodas rascando la basura, buscando fichas. Y yo también, de ese de Batman Returns, yo me acuerdo también, como digo que me acuerdo de ese álbum, y a la par, Sonrix Sí. sacaba sus cajitas de Sonrixlandia con los monitos Sí. también de Batman Que Returns. brillaban en la Sí, oscuridad. sí. Que brillaban en la oscuridad y que era el pingüino, era pues Batman propiamente. Fíjate que yo no recuerdo mucho lo de las estampitas, pero sí recuerdo que de esa película empezaron a sacar los primeros vasos de Pepsi. No tanto Pepsilindros, Pepsi, sino sí. primero sacaron los vasos. Sí, los vasos. Sí, los vasos fueron los primeritos que fueran los de Batman. Y de hecho, los vasos de Batman creo que fueron de la primera de Batman, Sí. o sea, no de la de Returns, que ya era la 2, Ok, sino ok. era de la Sí, porque- era de la primerita. Sí, creo que era el del de Michael Keaton, ¿no? Sí. Sí, bueno, Michael Keaton sale en las dos, sale en Pero sí, en las primitas. Y luego también me acuerdo que eran los vasos de Dick Tracy, güey. Sí, sí, los de Dick De la Tracy. película de Dick Tracy salieron todos los vatos ahí en los vasos. Es que esa película tenía una paleta de colores muy atractiva como para los niños, Sí. pero la película estaba espantosamente aburrida. Creo que esa película ya está perdida por ahí, ya no la encuentras en ningún lado. Sí, no. ¿Quién salía en esa película? Me acuerdo que salía Madonna, ¿no? Ajá. Salía Madonna, salía otro actor que se llama Warren Beatty. Y no me acuerdo si salía Robert De Niro o ¿cómo se llama? No creo que sea Robert De Niro o el otro Al Pacino, creo que también Sí, salió. no O me sea, acuerdo. traía un fuerte... pero aquí en México siento que esas cuestiones de Dick Tracy nunca llegaron. Yo nada más sí compré los vasos porque estaban muy llamativos, eran amarillos y rojos y Sí, azules, estaban muy tenían los padres. colores así, estaban muy chidos. Y me acuerdo que también venían unas tarjetitas, no sé si ustedes las vieron, esas de Dick Tracy, que eran como unas tarjetitas de plástico donde tú las encimabas una con otra y formabas los rostros. de los Sí, están bien personajes. padres, eran transparentes. Te voy a decir. Sí, mira, era te voy Al a decir Pacino, los nombres de quién estaba. Al Pacino, Dustin Hoffman Madonna, Dustin Hoffman, así es. Estaba bueno el elenco. Era Dustin y Hoffman. Warren Beatty era el protagonista, ¿no? Era Dick Tracy. Así Era Dick es. Tracy, Warren Beatty. Oigan, y antes de eso, ¿no se acuerdan también que Sabritas en algún momento sacó una promoción donde venían monitos así de Disney en las bolsas? O sea, comprabas sí. su producto y ahí te salía que, no sé, Mickey Mouse. Porque los Looney Tunes ya después fue en Sonrix, sacaban las cajitas con el monito de Ajá. los Looney Tunes y al mismo tiempo creo que
no me acuerdo si Pepsi o uno de esos sacó los vasos que eran estos que les echabas agua fría y cambiaban de color. Y cambiaban de color. Sí, era Pepsi. Sí. Ah, sí. Pero esos eran los Tiny Toons. Ah, caray. Esos eran ¿No los eran Tiny los Ah, Looney sí, Tunes? cierto. No eran los Tiny No, Toons, sí es cierto. no, porque los vasos donde cambiaba eran los Tiny Toons, que era Plocky. Ah, tiene razón. ¿Cómo Sí, se sí, llamaba? Babster, Babsy. Yo siempre quise el vaso de Babster, que era el azul, y nunca encontré ese vaso. Yo nada más tuve el otro que salía como el pajarillo que se llamaba, ¿cómo se llamaba el pajarillo? Piolín, ¿no? Sí, creo que se llamaba ¿Violín? Sí. No, Piolín era el de los Looney Tunes, Ah. pero el de los Tiny Toons tenía otro nombre. Y era morado. Pero yo siempre quise el de Babster y ese es pues, era el primero que se acababa, yo creo, porque nunca pude conseguir ese. No, pero había como cosas que no llegaban a nuestro pueblo, o sea, que a ciertas presentaciones o ciertos modelitos que no llegaban. Yo siento que no llegaban porque nunca Sí, los no. encontrabas. Sí, ¿no? Exacto. Sí, o llegaban muy pocos. Yo me acuerdo que muchas de esas promociones a veces las iba yo a cambiar a Querétaro, o cuando iba a León, o cuando iba a México, a veces aprovechaba para cambiarlas por aquellos rumbos, para que hubiera otro tipo de cosas. Pero también por ejemplo, también ese, y bueno, yo me acuerdo que esos vasitos cambiando de color ya fue cuando estábamos como en secundaria, porque en primaria sí fueron los vasos, los de Batman, los de Michael Jackson, cuando Los vino de Michael Jackson, sí, cierto. a México, que vino a la Azteca, tiene me razón, sí acuerdo, es cierto, sí. que era la gira de Dangerous, Sí, ¿no? porque en primaria fueron los pepsilindros, ¿no? Cuando íbamos en primaria. Sí, y después Sí, fueron los también esos eran. pepsilindros. Sí, lo primerito fueron los vasos de Batman, que fue del 89. Ajá, Y despuesito salieron los pepsilindros. sí. Que sabía el agua a plástico cuando te la Pepsilindros. tomabas. Sí, cabrón, no manches. Pero cómo quería uno tener todos. Sí. Eran como ahorita los, ¿cómo se llaman estos? Ahorita los Stanley. Ah, sí. Esos eran los Stanley de nuestro tiempo. O sea, todo mundo tenía un pepsilindro y quería Sí, tener un o sea, aunque pepsilindro. supiera plástico el agua y pinche cáncer allá todo lo que da, pero... Todos invadidos de microplásticos, pero tengo mi pepsilindro. Bien a gusto ido en el pepsilindro. Pero bueno, y después de eso yo creo que viene la madre de todas las promociones que nos tocaron, que yo considero que fue la base del futuro prácticamente, los tazos, cabrón. Los Los tazos. tazos, yo siento sí. que fueron un verdadero parteaguas en la cuestión, o sea, ¿cuántos años no duraron saliendo tazos después de que salieron los originales, aquellos precisamente de los Looney Tunes, que eran los Que originales? fueron los que iniciaron con todo esto. Yo me acuerdo que había tazos normales y que el super tazo que era más grueso y el megatazo que era ya mucho más grueso y que traían un diseño específico, ¿se acuerdan? Sí. Que era así como que el tazo era así como una imagen de la caricatura. El super tazo no me acuerdo aquí, pero el megatazo me acuerdo que era muy grueso y que traía como los circulitos clásicos de Looney Tunes, donde que se ven al principio, y que traían al personaje ahí que era Bugs Bunny, era Violín, el Vio- coyote. Violín. Digo, Violín. Ah. Piolín, el coyote, el Tasmania, el demonio de Tasmania. Sí. El mejor San era Bigotes. era el de Winnie Pooh, güey. Ándale. ¿Cómo que Winnie Pooh? Ese Winnie Pooh ese no es de los Looney Tunes. Winnie Pooh es de Disney, güey. Era el putazo, güey. Ah, Perdón, chiste malo, perdón. tú tenías ese, ¿verdad? Yo creo. Sí, de repente. Por eso se acordó. Pues por eso claro. se acordó. Eso lo cortas, güey. Bueno, de los tazos, también yo me acuerdo que después fueron avanzando y que vi unos que se armaban, que se conectaban, que traían filitos, no sé si se acuerdan que traían filitos. Ah, sí, que los lanzabas, ¿no? También. Unos que eran que lanzabas. No, pero que los unías, pero los ¿no? Que traías filitos y que hacías esas estructuras Ya, así sí. grandotas. Y los ¿No les podías tocaba a armar ustedes y- que cuando jugaban tazos ya quedaban todos blancos después de estarles dando tantos madrazos? Sí, pues ya cuando los tenías ya después de mucho tiempo. Fíjate, yo todavía tengo una bolsa con tazos. güey. Ah, no Todavía tengo manches. por No ahí manches, una ¿en bolsa. serio? Sí, en serio, sí. Ahorita me acuerdo Pero que aquí la fíjate tengo. que sí duraron bastante esto de los tazos, porque luego, por ejemplo, a mí ya no me tocó sacar de los tazos esos que eran de lámina. A mí ya no me tocaron. Ah, sí hubo de lámina. Y es que cuando estábamos como en prepa y pues ya no nos interesaba tanto. Sí, por eso dicen de lo del tazo dorado, porque salían los de lámina y de los especiales eran los dorados. Ajá, exactamente.
No, y aparte también, me acuerdo, no sé si empezaron a salir ya de más personajes y de cosas. ¿No se acuerdan cuando salieron los de Caballeros del Zodíaco? Ay, dice, De no los tengo, tazos. No me acuerdo. Esos, dice, no esos tengo presente. me los recordó un amigo ahorita en la semana y me dice, ¿te acuerdas de eso? Le dije, ay, sí, y que estaban bien perrones los tazos, porque pues obviamente decías Caballeros del Zodíaco, y traían, pero esos salieron en sus papas especiales, o sea, traían su propia bolsa de papas, y su bolsa también estaba muy padre, porque era así metálica, y traía o sea, los Caballeros del Zodíaco ahí, pero las papas eran malísimas, güey, o sea, malísimas, era así como la basura que le sobró a Sabritas, no sé, y nada más dijo, vamos a venderlos con el nombre de Caballeros del Zodíaco, pero te comprabas esa bolsa y no te lo acababas, güey, o sea, nada más sacabas el tazo y tirabas la bolsa de los Caballeros del Zodíaco, pero sí, lo malo ahí fue que las papas eran muy, muy malas, pero yo creo que sí se vendieron bien porque pues todo el mundo quería el tazo de Cabello del Yo Zodiaco. recuerdo en ese entonces que a mí me gustaban un chorro las pizzerolas, eran deliciosas las pizzerolas. Estaban muy buenas en ese Oh, entonces, sí, sí. sí, porque después se salieron del Ajá. mercado y después me acuerdo que volvieron a regresar hace pues relativamente poco, pero no, Ya ya no no tiene nada saben, ya que No, no ver. saben no igual. saben Y ahorita ya igual. son Sí, pero Doritos pizzerolas, algo así, yo no sé cómo se llama. sí, pero no, ya nada que ver con aquellos de aquellos sabores, de aquellos tiempos. No es promocional, pero me acuerdo mucho de los comerciales de Sabritas de Luis Miguel, que salía cantando Ah, y con un chingo de gente y pues es ahí. que tú eres muy, muy Luis Miguelero. Es que creo que había unos de Luis Miguel y otros también con Alejandra Guzmán, creo, También, ¿no? ajá. También que... Y ahí es donde salió mucho la frase de ¿a qué no puedes comer solo una? Ah, sí, cierto, sí, y pues te iba con esa frase. Pero bueno, también otra que también decíamos que mencionamos la semana pasada, las Pepsi Cats, güey. No sé si ustedes tuvieron Sí, Pepsi claro, Cats. ¿cómo no? Sí. Híjole, yo gracias a las Pepsi Cats, la verdad, yo creo que a eso y a los juegos de pelea que había de Marvel contra Capcom y X-Men y eso, fue como conocí la historia de Marvel y ya cuando llegamos a ver que empezaron a salir las películas ya más de este tiempo, Ajá. toda esa historia, pues ya hay personajes fueron por esas Pepsi Cards, la verdad, o sea, sí. Y todavía también ahí también tengo una carpeta con esas que ahí siguen durando. Sí. Ustedes no guardan nada de eso, yo Yo sí creo que tengo sí, No, una yo bolsa de no. tazos. yo tengo una caja también donde tengo las Pepsi Cards, precisamente todas las de Upper Deck, que les decía el programa Ajá. pasado del Mundial de 94, las Pro Set de fútbol americano y las de estas que venían de los futbolistas mexicanos para el Mundial de 94. Todas esas las tengo ahí en una caja guardadas. Yo me acuerdo que tenía un álbum que precisamente era para las Pepsi Cards. Ajá, Eran plásticas, ahí las ponías y era una hoja como donde te cabían como 9 tarjetas. ajá. Ah, sí, sí, así las tengo yo. Tengo Ya las, me sí. acordé, era una serie de estampitas que salían donde venían como monstruos así de todo el mundo y que venía, por ejemplo, la Banshee de Irlanda y que tenías ciento y Ah, tantos de sí. poder y vivía y te explicaban ahí dónde vivía. Salía otro que Sí, era sí, sí. egipcio, que era Karnak, creo algo así, que no, pues este vivió en Egipto y tiene tanto de poder. Entonces, como que eran los Sí. monitos más las estampas, y era así como que un intento de que, pues si tenías una estampa de un mono, pues ese mataba al otro mono por el poder que tenía. Sí, sí, eran de esos juegos sí, de tarjetas, Sí, ¿no? Que digo, esos son muy famosos todavía en la sí, de actualidad. hecho. Ahí tienen o sea, es toda una comunidad que se dedica a esas tarjetas. De hecho, la otra vez estaba viendo una donde estaban de estos del programa del precio de la Ujú. historia y llegan a venderle de estas tarjetas estilo Pepsi Cards. Y yo dije, ay, es mi momento aquí, ya a ver cuánto las compran y a lo mejor me hago rico. ¿Ah? Y ya le llega y le dice, no, estas no valen nada, pensé que eran de la serie no sé qué madres. Y yo así, bueno. Ahí se fueron todos mis sueños de ser millonario gracias a las tarjetas. Ya sé. Pero, ahorita que me acordé también de que decías de los monitos, de los monstruos y eso, ¿se acuerdan también de los Yelocos Sí, Coca-Cola? cómo Los no, claro. hielocos, sí, sí, Sí. sí.
Los Yelocos. ¿Era Coca-Cola o eran Pepsi? No, eran de Coca, ¿verdad? Eran de Coca. Fíjate según que yo la sí. Coca sacaba muy pocos promocionales, ¿eh? La Coca sacaba, no era mucho de promocionales, pero yo me acuerdo mucho que sacó por ahí de los 90s, empezó a sacar lo de los yoyos. Sí, los Los yoyos. yoyos. Y ya mucho después salieron los Yelocos, pero sí, me acuerdo mucho de los yoyos porque hasta hacían, ¿cómo se llaman? Concursos. Pues llegaron a ir Se ahí a iban- donde iban- estudiábamos, ¿no? Que llegaron a ir a hacer Sí. unas muestras ahí. Sí. Iban a hacer Sí, muestras, exacto. iban a hacer muestras como las de los Simpson, el capítulo de los Simpson, ¿no? Donde van y les muestran los yoyos y al día siguiente todos con su Ajá. yoyo. Y ¿Y tal cual? fue una locura. Sí, no, sí, de hecho, y me acuerdo que eso de los yoyos, también yo siempre me quedé con ganas de tener el que era el negro, que era así como el Premier o el Premier, Premium ajá. o no sé qué. Y porque el básico era que el que era como que el logo y traía la orilla blanca, ¿no? El que era el super era el que traía la orilla transparente, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y el que era el más perro era el que traía así como todo en dorado, en negro, todo negro y las letras así de Coca-Cola en dorado y era así como que, el Pero la Premier, fiebre de los yoyos salió por por esas promociones de la Coca. Y Sí. a partir de ahí Sí. empezó la marca, no me acuerdo cómo se llamaba esa marca de los yoyos, que después empezaron a salir Pues Premier se el tipo llamaba, ¿no? El tipo de... ¿Perdón? Eran yoyos Premier también. Yoyos Premier, sí, empezaron a ¿Que no eran hacer los diferente trompos tipo de esos? yoyo y la calidad. Pues y creo que había de los dos, cabrón, de los trompos y yoyos Premier. los trompos también, sí. A ver, vamos a ver. Esos no venían en promoción nunca, pero sí me acuerdo que los trompos también estaban bien chidos porque eran unos que era así como el básico, que era como de plástico opaco, así gruesote. Simón. Otro que era el diamante, o no sé qué, que era transparente, así había rojos, pero era transparente. Y que a veces los llenaba, que la gente los llenaba de. Bueno, que los llenábamos de. ¿Cómo se llama? De algodón para que estuvieran como No más mames, macizos. yo me acuerdo en secundaria que los llevábamos y Ajá. me cagaba, güey. Algún vato traía un yoyo con punta de metal. Sí, eso era y se cagante. chingaba los yoyos de plástico. Sí, y eso era no cagante. mames. Sí, sí, sí. Creo que era yo, güey. Porque yo sí le. De hecho todavía tengo que guardo muchas cosas. Todavía tengo ese trompo con punta de metal aquí. No, hombre, uno Ay, tratando Dios. de hacer lo posible por conseguir su yoyo de plástico y para que un cabrón te lo No, chingue. No, en el trompo, secundaria. ¿no? El trompo era Era el trompo. frustrante porque sí llegabas trompo, tú perdón. con tu trompo así bien padre, ¿no? Y transparente y Nuevecito, todo, güey. nuevecito, y no faltaba el mamón que con la punta de metal te lo Ah, desmadraba. es nuevo tenga, cabrón. Sí. Sí, güey, sí. Sí, a mí me lo hicieron una vez y de ahí dije, no vuelvo otra vez y me compré mi punta de metal, güey. Mira, el dato exacto de los tazos fueron en el 94, nacieron en el 94 con los Looney Tunes. Sí, Estoy viendo. pues digo que yo me acuerdo que estábamos en secundaria, güey, porque de Sí. hecho era cuando estaba lo del Mundial del 94 y Ajá, todo exacto. eso. Estaba más o menos en el mismo tiempo, o sea, estaban por ahí, que estábamos como en Y en segundo el de 90-93 secundaria, es esto de los yoyos profesionales de la Coca-Cola. Todavía estábamos en primaria en ese entonces, Ajá. sí. Sí. Todavía estábamos quinto, Sí, sexto de justo primaria. en el sí. 93 íbamos a entrar a secundaria. ¿Se acuerdan también de que había un shampoo que traía un lingote de oro, güey? Ah, sí me acuerdo de esos shampoos sí que me los acuerdo. anunciaba hasta Chabelo, güey. Ajá. Pero yo me acuerdo que a mí se me antojaba comprarlos, pero nunca me lo compraba porque como que era para niñas ese shampoo. ¿No era el de porque risitos de era- oro? No, dice surprise con lingote de oro. A ver. Ah, Surprise. Cierto, se llama Surprise. Ah, era surprise. Sí, shampoo surprise Sí, era. con lingote de oro. Pues nunca lo tuve, güey, porque pues yo sí lo quería porque decía a ver si me sale el lingote, pero por el nombrecito y que traía como en la imagencita así como un unicornio, Sí. creo, ¿no? Algo así. Y olía a Pues nunca chicle, me lo güey. querían comprar porque decían que era para niñas y yo pues no. Sí, o sea, yo quiero físicamente, lingote. Mamá, yo decía, mamá, nos va a sacar de pobres ese shampoo. físicamente el envase sí es como más para mujer. Pero Sí. pues yo sí le pedí a mis jefes que me lo compraran y sí me lo compraban. Por eso tengo esta cabellera tan larga ahora. Por eso he sido el único que ha sobrevivido con Sí, eres cabellera. el único, güey, por usar shampoo para niñas. De haber sabido me compré. Mira, le he dicho, mamá, cómprame, pues nos va a sacar de pobres y aparte me va a dejar con pelo.
Y de las promociones del cine, no sé si se acuerdan ustedes, había pocas, ahorita ya hay muchas más, ¿no? Pero me acuerdo que en aquel entonces el cine no sacaba muchos promocionales. Yo del primero que me acuerdo fue cuando salió la de Godzilla, la de Godzilla, pero la de Estados Unidos, por ahí del 98, 97 que salió la película de Godzilla. La de donde, bueno, que llega a Nueva York y esto. No sé si se acuerdan de esa película. En ese entonces, en Cinépolis, sacaron un pepsilindro, bueno, que ya todo el mundo le llamaba pepsilindros a cualquier cilindro para agua, ¿verdad? Pero era el cilindro de Godzilla y arriba traía la cabeza de Godzilla, o sea, traía así así como una esculturita de Godzilla y por arriba salía el popote. Y de hecho también esa cabeza de Godzilla todavía la guardo por aquí. Es una bolsa que tengo con puros recuerdos de Ya como las típicas palomeras, Oye, ¿no? pues Que tienes empiezan a ahí sacar. toda tu casa llena de... Tienes tu casa llena de puro mugrero de aquel entonces. No, es una bolsa nada más. Y de hecho con esa bolsa todavía jugaba ahí mi hija cuando era niña, la sacaba. Se ponía a jugar ahí con los tazos y con carritos y con la cabeza de Godzilla y ¿qué más tiene ahí? ¿Qué más tiene ahí esa cara? Es una bolsa y es un cuarto completo, ¿no? De que, no, mi Hot Wheels de 1987 que me compraron. No, pero sí están ahí. Y de hecho, hasta a Caballeros del Zodiaco, ya es que estaban los Caballeros del Zodiaco. También ahí, sí. ahí los tengo. Pues también yo creo que era un clásico de que no era promocional como tal, pero que nos gustaba mucho. Bueno, a mí me encantaban, eran los huevitos Kinder, los huevitos Chopecha. Sí. Siempre te han gustado los huevitos. ¿Sabes cuáles también estaban muy padres? Ahí en el centro había unas como maquinitas de estas expendedoras que les echabas una moneda de estas de 1,000 pesos de Juana de Asbaje. Ah, sí. Les echabas unas monedas de esas y te salía un como huevito. Ajá. Y traía un casco de fútbol americano adentro. Ah, ok. Y esos podías ponerle, venían con las estampitas aparte. O sea, se cuenta, te salía el casco de los 49, ¿no? Por decir algo. Y era el casco así doradito y le ponías la calcomanía que venía aparte y la careta que también se la anexabas con un orificio que tenía ahí. Y estaban bonitos esos cascos. Esos los tenían ahí, luego te salían el casquito, luego te salió una pelotita. Eran así como que diferentes cosas, pero venían en esas máquinas que estaban ahí en el centro en aquel entonces. Sí, esas máquinas también me gustaban mucho, porque me acuerdo que estaban pues, por el centro, en farmacias había mucho, sí, ¿no? En farmacias bastante. había de esas. Sí, también había de esas. Y había otras de chicles también. De chicles, de juguetitos, había unas pelotitas, no sé si se acuerdan también que eran como unas pelotitas como de un plástico muy específico, así como geloso. Ándale, sí. Volían muy, tenían un olor muy específico esas, me acuerdo. Sí. Y que botaban un chingo, güey, o sea que no le aventabas poquito y ¡pum! Salían bien alto. En esos tiempos también empezó las maquinitas de donde agarraba los peluches. Y eran un hitazo. Sí. No, esa ya fue más grande. No, esa ya fue más, sí, ya cuando íbamos en la... Sí, no. Los muñecos que traen peluche. Sí, eso ya fue después, Jules, eso ya fue después. No, eso ya y fue nomás pasaba grande, gritando boletero, sí. Boletero. Sí. No, pero esas sí, los que eran la garrita. La garrita. Sí. Sí, que la garrita otro que no era, tenemos. Uno que no era tan promocional. No sé si ustedes, yo creo que sí, ustedes sí iban a las papelerías a comprarse las calcomanías. Yo iba mucho a comprar calcomanía de los Thundercats, de los halcones galácticos, y me encantaba el olor de las calcomanías. Sí, cómo no. Sí. Tapizaba mis libros, mis cuadernos con esos. Sí, no, y yo me acuerdo también que hasta había unas. Sí, yo también forrabas bueno, los cuadernos en la mochila, por los portafolios, ¿te acuerdan que había de esos Samsonite de plástico? Ándale. A mí me encantaban esos, rojos y negros que había y que estaban así flaquitos como para documentos, y ahí llevaba uno y también les ponías tus calcomanías. Y había unas calcomanías, no sé si se acuerdan, que eran como acoginadas. Esa es la que iba a decirles. También con los personajes, con las formas de los personajes. Sí, que estaban así como acolchonaditos. Sí. Había otras que eran para niñas, que eran rascahuele, que eran de Rosita Fresita y esas cosas que las rascabas también. Y olía... Sí, que la fresa, que a uva y la chingada, sí. Yo creo que eran de los personajes de esa caricatura, ¿no? ¿De cuál caricatura? De la Rosita Fresita, había una caricatura de Rosita Fresita. Bueno, sí.
Sí, 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 sí. Sí, pues eran de los personajes de ahí. Pero sí, las estampitas, y esas las vendían en cualquier papelería, me Sí. acuerdo, y eran sí. también muy No, y coleccionables. aparte tenían un olor muy Y característico y me encantaba el olor de las calcomanías, Así no manches. es. sí, Eso mezclado con el plástico que le ponías para forrar las Sí, libretas y eso, sí, era un aroma así como que muy sí, padre, ¿no? exacto. es que era el aroma a nuevo ciclo escolar, güey. Exacto, era Así muy es. característico del ciclo escolar de los 80s, 90s. Sí que empezabas y que ya era cuando estaban forrando, ya era como 2, 3 días antes de entrar ya a la escuela, ya que estabas forrando Que te libros y forraban con todo. el plástico Y ese grueso todos los libros y los cuadernos y quedaba el olor así bien sí, fuerte. Sí. Y que al mes ya estaban hechos una porquería todas las libretas y los libros y todo. Y sí, ya sé. Te decía también de los chicles esos grandes, porque no sé si se acuerdan ustedes que en las máquinas esas también había unos chicles que eran tamaño gigante, Sí, sí me acuerdo. que o sea, se te caían los dientes cuando te los comías esas Había unos que estaban porquerías, bien cabrón. duros, güey. sí. Sí. Sí, pero durísimos, o sea, esos eran para apedrear un cristiano eso, cabrón. ¿No se acuerdan? No me acuerdo qué marca fue, pero hasta salí en la televisión un comercial de que buscaras un baloncito, no sé si en las papas o en qué producto, y que se ponen a jugar los dedos Sí, con sí, unas sí. botitas. Ah, para el 94 también, ¿no? Creo que Que sí, venía no me un acuerdo si fue por un baloncito mundial. y creo que cambiabas algo por una canchita también, ¿no? Que venía una portería así como de plástico y con esa Sí, jugabas con ándale, ajá, los. exacto. Y era con los Sí, dedos y sí, sí, órale. que Fíjate, o sea que, le ponías como tenisitos a los dedos, ajá, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Y ese era el sí, 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 comercial me que acuerdo. salía. Y nada más se veían las manos así con la pelotita y Ajá. todo. Sí, 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 me Sí. acuerdo de eso. Oigan, y luego también, a lo mejor no es tanto un promocional, pero los cereales, siempre que te ponías a comer cereal, te ponías a leer la parte trasera o a jugar con, Ah, con, sí. con crucigramas o lo que traía ahí. Sí, pues sí, sí, pues es que al final de cuentas traían jueguitos para que te entretuviera, o sea, al final de cuentas era un promocional porque decías, mira qué trae la caja atrás, o qué trae ahí, o traía datos, cosas, o arma tal cosa, o que luego te ponían también a hacer Ajá, como, exacto. usa esta caja para hacer esto, ¿no? Y lo Y usabas para adentro hacer de la caja, cosas. abrías la caja y estaba todo el plano mecánico de alguna caja o algo, ¿no? Así es. ¿Saben? Ahorita que estaban mencionando de eso, me acuerdo pero así un recuerdo muy vago de que, ¿se acuerdan que antes había un chocolate que se llamaba Milo? Ajá. Milo, sí, Que cómo todavía no. lo siguen vendiendo, pero ya no lo venden en México, hasta donde yo recuerdo. No, Bueno, en los 80s había una promoción que creo que no sé si buscabas en las etiquetas o algo del chocolate que te podías ganar una ida al programa de Chabelo. Ah, sí, 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 cierto. sí, porque Chabelo tenía, me acuerdo que tenía el concurso de Milo. Y me acuerdo muy clarito que eran las letras de Milo y que subía una escalera por la M, después en la I creo que era una resbaladilla o la L era una resbaladilla y al final llegabas a la letra O y en la O se subían y le tenían que correr para como si fuera una círcula así estos de hámster y iban prendiendo unos focos, güey, no sé si se acuerdan de ese. Sí, Y sí, sí. precisamente el promocional que venía en la lata de Milo era para ir a concursar a ese concurso. Sí, ándale, así era. O también ahí con Chabelo tenía muchos, porque yo me acuerdo que también, pues digo, yo creo que muchos mandamos, bueno, yo me acuerdo que yo mandé las tapitas de Dubalín, güey, para ganarte un Ah, carrito de también. Dubalín, güey. Ah, cierto, ¿Sí? sí. ¿Sí se acuerdan de esos carritos que salían anunciando ahí? Que el carrito y que mandabas, creo que eran 10 tapitas y tenías que mandarlas ¿cómo se llama? En una carta. Y tenía ahí la alberca de cartas y se metía y ya sacaba la carta y era la que se ganaba el carrito de Dubalín. Sí, 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 cómo no. ¿Sí? No, y yo conocí a una persona que se ganó ese carrito de ¿A Dubalín, güey. poco? ¿A poco? Sí, sí, una compañera de trabajo que me dice, pues yo me lo gané, que no sé qué. Órale, qué chido. Y yo me acuerdo que yo veía en el anuncio y decías, pues el carrito se ve perroncísimo. Pero ya nos explicó y dice, no, dice, estaba medio chafón el carrito. ¿Verdad? O sea, estaba bien, dice, pero no estaba tan chido, dice, porque sí era de motor, pero dice que era un motor como de estos, de los que usaban para las podadoras, güey. Entonces dice, Ah, ya. traía como un motor de podadora y el Ajá. carrito era de pura fibra de vidrio, así como de acrílico, güey, Mm, así nada más como mandado a hacer y nada más como sobre una base de fierro, dice.
Pero pues sí jalaba, dice, porque pues era de motorcito y le echaban ahí su... Bueno, pues para ese entonces yo creo que estaba muy bien, ¿no? No, pues estaba muy bien, güey, nada más que dice que se hacía un escandalazo porque pues era el motor Oye, güey, iba andando, güey, podando su pasto, güey. Yo creo que sí, de paso ahí lo podaba. Pero pues es que imagínate si era un escandalazo el carrito, imagínate, o sea, y el carrito en una casita Ya sé, chiquita. güey. Y pues, yo creo que es un escandalazo esos carritos. Pero sí conocí a alguien que se ganó ese carrito de Chabelo. ¿Alguno de ustedes conserva alguna promoción? Bueno, ya tú dijiste, Andrés, que conservas las tarjetas. Las tarjetas promocionales de Upper Deck y eso. ¿Y tú, Jules, conservas algún...? No, fíjate que no. Yo cuando me salí de vivir de la casa de mis papás, mi mamá tiró todo lo que teníamos ahí. Y... No, y sí. Qué tristeza. Pero bueno, pues No, ya, ahí sí. ni pedo. Pues yo nada más, precisamente esto es lo que les digo que tengo ahí en una bolsa. Tengo tazos. Yo nada más dice y tiene todos los... Nada más pinches tengo promociones tazos, de aquel pero entonces, cilindros. Pero Nada sí, más eso, nada más eso. tengo todo un closet lleno, güey. No, pero pues bueno, amigos, se nos fue el tiempo otra vez esta semana. La verdad, un placer platicar con ustedes de estos recuerdos de los 80s, 90s, como siempre. Un buen viernes más. Y pues bueno, nos despedimos por esta vez. Mi Jules, gracias por estar otra vez aquí platicando con nosotros. Esperemos que Silva llegue pronto. Gracias, mi Andrés, por estar aquí también con nosotros, que andas medio enfermo todavía de la tos, pero pues esperemos que te compongas pronto, ¿verdad? Gracias, amigo, y gracias a todos los que nos escuchan. Aquí estamos y seguiremos hasta que esto aguante, hasta que el cuerpo aguante. Y bueno, amigos, por favor, si ustedes tienen algún tema de aquellos 80s, por favor, en nuestras redes sociales háganoslo saber para poder retomar esos temas y poder sacar plática de ello. Así es, ahora sí que como decía Vicente Fernández, mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Exacto. ¿Se acuerdan que dice? Muy bien, gracias amigos, hasta luego, nos vemos en la próxima semana, el próximo viernes, para ponernos en modo avión. ¡Vámonos! Descansen, nos vemos, que pasen muy buen fin de semana, vámonos, esto fue Modo avión.